Isaías 58, versículo 13 y versículo 14. Dice así la santa e inerrante palabra de nuestro Señor. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Hermanos, en la palabra del Señor podemos tomar nuestros asientos. El día de hoy, hermanos, vamos a hacer una pequeña pausa. En verdad, no sé cuántos domingos vamos a estar hablando de este texto o textos relacionados. Mi plan es este y un domingo más, pero uno nunca sabe. Y el propósito de parar en el Sermón del Monte es exponer un tema, una verdad en las Escrituras, en la cual hay negligencia en nosotros como cristianos. ¿Qué? Lo que es llamado el día del Señor. Lo que es llamado en el Antiguo Testamento Sabbat. Y lo que es llamado en el Nuevo Testamento, a la luz de la resurrección de Cristo, el día del Señor. Ahora, antes de comenzar, es importante que declare tres cosas respecto a esto. En primer lugar, quiero afirmar que esta predicación tiene como base la exposición que nuestro hermano Joseph predicó hace algunos meses atrás, quizá ya hace un año, respecto al día del Señor. Por lo tanto, no repetiré muchos de los argumentos de la validez del día del Señor o de la validez del cuarto mandamiento para los cristianos, sino simplemente diremos aquello que sea necesario para arrojar más luz y entendimiento. Pero es importante que diga esto. Si alguien quiere una base teológica o profundizar en eso, recomiendo que escuchen el sermón de nuestro hermano Joseph. Y no estamos poniendo otro fundamento, sino construyendo bajo lo que ya fue declarado. ¿Es claro? Estamos construyendo, estamos continuando la aplicación de esa verdad. En segundo lugar, hermanos, me es difícil parar la exposición del Sermón del Monte, tengo que confesar. No es algo que agrada a mí. Dentro de mi predicación, no es algo que me agrada detener la exposición del Sermón del Monte. Es más, pienso mucho cuando tengo que hacer una pausa en el texto que estamos exponiendo versículo por versículo. Sin embargo, he considerado esto necesario. Y hermanos, necesario para nosotros como iglesia local. Miren, el predicador tiene el riesgo, hoy en día en este mundo en línea, tiene el riesgo de llegar a preparar los sermones para la cámara, para los que están viendo por internet, ¿no es verdad? Es un riesgo. Y es algo que debemos luchar y es algo que debemos evitar, no porque no querramos que haya bendición, pero primeramente predicamos a una congregación. Ahora, hermanos, el predicador corre riesgo en hacer eso, pero ¿saben? Muchas veces, como miembros o congregantes de esta iglesia, podemos correr el mismo riesgo. ¿Sabes por qué? Porque pensamos que está predicando así para la cámara. Pensamos que está predicando de esa manera por el internet, por los que están viendo por internet o los que verán en internet.
O a veces pensamos que dijo tal o tal cosa que fue un poco dura por causa del internet. Hermanos, creo que Joseph, yo y Aarón, Miguel, podemos decir que nos esforzamos por siempre predicar a la congregación que el Señor ha puesto. Pero si eso es verdad siempre, hoy en día lo quiero enfatizar, hermanos. No estoy predicando el día del Señor para los que verán en el internet este sermón. Estoy predicando el día del Señor para esta congregación. Porque hemos visto una negligencia y desprecio al santo día del Señor en los congregantes y miembros de esta iglesia. Y nuestro deseo es poder transmitir las riquezas del día del Señor para persuadir nuestros corazones, hermanos, y deleitarnos en este precioso día. En tercer lugar, es importante decir que estamos predicando bajo dos verdades teológicas. En primer lugar, Cristo es el cumplimiento de todos los tipos y sombras del Antiguo Testamento. ¿Estamos de acuerdo en eso? Colosenses enseña. Cristo es el cumplimiento de las sombras y tipos, y Pablo nos enseña que el antiguo pacto ha quedado anulado por causa que el nuevo pacto llegó. Y así como cuando la esposa queda libre para casarse una vez que el esposo muere, así también nosotros ya no nos relacionamos con el antiguo pacto como un esposo vivo, sino como uno que murió, y nos unimos libremente al nuevo pacto. Y hemos sido libertados de las sombras y ritos del antiguo pacto, porque Cristo es la substancia de ellos y la substancia ha llegado. Primer verdad que damos por sentado. Segunda verdad: sin embargo, la ley moral de Dios es inmutable y trascendente y vinculante para todos los cristianos en todas las eras, en todos los tiempos, en toda la eternidad. Hermanos, creo que, no sé, fueron 8 predicaciones que di sobre la ley moral de Dios. No voy a dar otra vez eso. Simplemente lo estamos dando por sentado. Si alguien tiene problema con aceptar que los 10 mandamientos son vinculantes para nosotros, hay bastante material aquí y en el internet para saber esto. Hermanos, habiendo dicho esto, quiero darles los 3 pasos que seguiremos para exponer este texto. En primer lugar, quiero que veamos el contexto de nuestro texto. En segundo lugar, veremos las condiciones del versículo 13. Si retrajeres, condicional, si retrajeres. Y en tercer lugar, veremos las promesas. Entonces, si retrajeres, entonces. Estos son los 3 puntos que quiero que sigamos el día de hoy para poder extraer un poco de las riquezas de nuestro texto. Hermanos, quiero repetir esto. Es mi propósito hablar del día del Señor para enfatizar la riqueza que perdemos cuando tenemos en poca estima el día del Señor. No quiero pararme aquí y sacar la ley de Moisés y decir, hermanos, estamos obligados a guardarlo. Eso es verdad. Pero también es verdad que Dios nos presenta el día del Señor en su belleza para convencer nuestros corazones, para mover nuestros corazones. Así que ese es el giro que quiero tener al presentar el día del Señor, y por eso he escogido este texto de Isaías 58 y es mi propósito exponerlo parte por parte. Dijo un hombre: a la luz de estas promesas, hablando de Isaías 58, nosotros veremos que el ser negligentes es perdernos de uno de los beneficios más grandes en las Escrituras para nuestras vidas cristianas.
Hermanos, nuestra preocupación es que al ser negligentes, al tener en poca estima el santo día del Señor, estamos perdiendo tanta riqueza de ese día. Quiero presentar esta mañana el día del Señor como un medio de gracia. Quiero presentar el día del Señor como un medio de gracia. Hermanos, solemos ver el cuarto mandamiento y pensar en él y no meditar, sino en lo que demanda. Solamente en lo que demanda. Pero esa es una manera incorrecta de ver el día del Señor. Porque el día del Señor se nos presenta no como una carga, escuchen esto hermanos, sino como beneficio del hombre. ¿No dijo eso el Señor Jesucristo en Marcos 2? El día de reposo, el Sabbat, fue instituido, y para nosotros el día del Señor fue instituido a causa del hombre. No el hombre para el día del Señor, sino el día del Señor para el hombre, para su deleite, para su refrigerio, para su crecimiento espiritual. El día del Señor fue llamado por los puritanos el mercado del alma. Para nosotros el mercado quizá ya no tiene mucha importancia, pero en esos tiempos el mercado era parte esencial de una sociedad. ¿Por qué? Porque no había centros comerciales fijos, sino que una vez a la semana se reunían muchas personas de diferentes aldeas para vender y comprar sus bienes. Dice los puritanos, así es el día del Señor. Es el mercado del alma, es el día establecido para que el alma adquiera todos los beneficios, todas las provisiones, para que en la semana nuestro corazón pueda estar saturado de la verdadera adoración. Pero algo ha pasado en nuestro siglo XXI, que el día del Señor jamás es visto de esta manera. Jamás es visto como la riqueza, como el medio de gracia que Dios ha establecido para nosotros. Permítanme dar una ilustración para explicar lo que ha pasado en nuestra historia. Esta ilustración la tomo de un libro, de un autor que se llama Joseph Paipa. Y va algo así. Una vez hubo un gran rey que construyó una espléndida ciudad. En esa espléndida ciudad construyó un hermoso parque y lo puso en el centro de la ciudad. Había hermosos arreglos, había hermosos jardines, fuentes, estanques, grandes y frondosos árboles, asientos en el parque para poder deleitar de él y un teatro, un lugar de reunión en medio. Sin embargo, el rey salió. Y mientras el rey estaba ahí, el pueblo se acercaba, el pueblo adoraba, el pueblo tenía comunión con el rey. Pero el rey salió por un tiempo y los ciudadanos empezaron a descuidar ese precioso parque. La hierba empezó a comer los jardines, los árboles perdieron su follaje, las fuentes se estancaron, los árboles perdieron su color, las bancas fueron destruidas. Y unos ciudadanos fueron para restaurar el parque. Y ciertamente regresaron la hermosura de todas esas cosas. Pero ¿sabes qué hicieron? Por temor a que volviera a declinar, quitaron las bancas que permitían que el pueblo se sentara. Pusieron bardas para que el pueblo no se acercara a los jardines y a sus frutos. Y cobraban impuesto para poder entrar ahí. Ese parque solo se convirtió en un centro político y no tenía ningún placer, y los ciudadanos ya no lo buscaban por todas las tarifas y la falta de deleite que encontraban en él. Entonces el rey envía a su hijo para que resolviera este gran desorden. Y lo primero que hizo fue quitar las cuotas y restaurar la sala para que todos se acercaran, y poner las bancas en medio de los parques y quitar las vallas para que todos entraran y adoraran. Pero el rey, el hijo del rey, dejó a sus encargados, y por un tiempo ahí se acercaba el pueblo y se deleitaba en el parque y se deleitaba recordando al rey y a su hijo. Pero una vez más volvió a declinar.
Algunos se acercaron con el propósito de comprar el parque para destruirlo y poner algo más elegante. Un mall, un centro comercial, una plaza lujosa. Pero otros se acercaron y dijeron, no, nosotros lo compramos. Somos historiadores y debemos tener nuestra tradición en el pueblo. Pero otro grupo dijo, no, ni un centro comercial, ni solo tradición. No hay que quedarnos con él solo porque es tradición. Regresémoslo a su propósito original, el propósito del rey, el deleite del pueblo, la remembranza de su nombre. Hermanos, ese es mi propósito. Hay gente que está diciendo hoy en día en círculos cristianos que hay que quitar la tradición del día del Señor. Hay personas que dicen que puedes reunirte cualquier día de la semana, no importa. Hay personas que quieren derribar el santo día del Señor para poder hacer sus actividades familiares, para poder celebrar contentos el día del Padre, contentos el día de las madres. Hay otros que dicen, no, dejémoslo. Es algo agradable ir a la iglesia el domingo. Pero no lo ven más que una tradición y no ven ningún deleite en él. Oh, hermanos, que este texto nos sirva para recobrar la belleza de este precioso día. Día para nuestro deleite, día para nuestro gozo, día para la adoración del Padre. Así que empecemos por ver el contexto de nuestro texto. ¿Por qué es necesario empezar por declarar el contexto? Porque el contexto resuelve una interrogante importante. Y esta interrogante es, ¿qué tiene que ver este texto conmigo? Si yo estoy en el nuevo pacto, ya no soy del antiguo pacto. ¿Qué tiene que ver conmigo? Hermanos, ¿de qué serviría exponer las riquezas y bellezas de este texto si al final alguien diría en su corazón, pues qué bueno para los que vivieron en el antiguo pacto? Lo glorioso es que el contexto resuelve esa interrogante. Si tú preguntas, ¿qué tiene que ver ese texto conmigo? Lo cual digo es una buena pregunta, porque cuando leemos a través del Antiguo Testamento y principalmente el Pentateuco, Éxodo, Levítico y todas las reglas, es natural que digamos, ¿y qué de esto continúa? ¿Y qué de esto ya no continúa por causa de que Cristo llegó? Y eso es importante contestar. Es sano, es bueno. Así que veamos el contexto, hermanos, porque es glorioso. El contexto resuelve esto. No tenemos que hacer trucos de changos, torciendo las escrituras para que digan lo que queramos. Simplemente tenemos que exponer la belleza del texto. Isaías es un libro que muy simplemente puede ser dividido en dos partes. Capítulo 1 al capítulo 39 trata del juicio de Dios sobre las naciones paganas como sobre la nación de Israel por sus pecados. El versículo 40 empieza de una manera espléndida. Dios dice a Isaías, consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo. E Isaías 40 al capítulo 66 trata de eso. El consuelo para el pueblo de Israel. Una vez juzgados, ahora se les da la esperanza. Pero dentro de las promesas, dentro de la consolación, ¿sabes qué viene, hermano? Entretejido la promesa del Mesías. Bien entretejida. Y se presenta en Isaías como el siervo de Jehová, el siervo de Yahvé. ¿Y qué tenemos en capítulo 53? Texto conocido, los sufrimientos de ese Mesías, de ese siervo del Señor, por los pecados del pueblo. ¿Qué tenemos en capítulo 54, versículo 1 y 2? Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo.
la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tierra y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Todo ese es lenguaje de la victoria de Cristo. Si el capítulo 53 habla de los sufrimientos, capítulo 54 habla de la victoria de Cristo, de la victoria del Mesías, del siervo sufriente. En el capítulo 55 tenemos la libre oferta de esa victoria, libre oferta de ese sacrificio, de esa victoria. Vean cómo empieza, versículo 1. A todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, etcétera. Y lo que habla es la invitación para que vengan a deleitarse en esta victoria gratuita. Oh pueblo, no sigas gastando tus fuerzas en deleites que no complacen. Capítulo 56, increíble, increíble este capítulo. ¿Sabes de qué trata? La libre oferta y la profecía que esta libre oferta tendría fruto. Versículo 2 de capítulo 56. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo el mal. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová. Vean esto, es el cumplimiento de este sacrificio. El sacrificio de Cristo es eficaz y su fruto está asegurado. ¿Sabes? No solo Israel tendría bendición si se arrepiente. Los extranjeros. Hermanos, capítulo 56 es acerca de ti. Es acerca de nosotros. El pueblo extranjero a las promesas de Dios. El pueblo alejado de las promesas de Dios. Siendo atraído porque todas las naciones le alabarían al siervo sufriente. Pero se pone mejor todavía en versículo 4. Pues así dijo Jehová a los eunucos, que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo les daré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Ve eso? Sabemos que este es lenguaje del nuevo pacto por una razón primordial. ¿Cuál? Los eunucos están en la casa de Dios. Si leyéramos Deuteronomio 23:1, te das cuenta que los eunucos no podían pasar a la casa de Dios, al templo de Dios. Estas es palabras, profecías del nuevo pacto, donde todos los pueblos podrían ser reunidos en este precioso templo para adorar al Señor, para ofrecer sacrificio. Y nota esto, es el día de reposo, según nuestro texto, la evidencia clara del arrepentimiento de este pueblo. La evidencia clara. ¿Qué se promete en Isaías 56? Yo seré tu Dios, vosotros seréis mi pueblo. Los extranjeros serían pueblo del Señor. Todo el lenguaje que tenemos es el lenguaje del nuevo pacto. En el capítulo 57 se vuelve a repetir una maldición sobre Israel. Ve el versículo 3 de capítulo 57. Mas vosotros llegaos acá, hijos de hechicería, generación de adúlteros y de fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensechasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa?
El Señor vuelve a reprender a Israel por sus pecados actuales. Ahora llegamos a capítulo 58. Vean esto, hermanos. El Señor está hablando de la promesa. Y después dice Israel, Israel, pero tú estás bajo maldición por falta de vivir conforme a mi voluntad. ¿Sabes qué dicen en el capítulo 58? Ellos reclaman a Dios. El capítulo 58 es como la respuesta al reclamo del pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Qué dice el pueblo de Israel? Señor, vean el capítulo 58, versículo 3. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Señor, ¿por qué nos estás juzgando así? Ayunamos. Hicimos ayuno, afligimos nuestra alma y no escuchaste. ¿Qué dice en versículo 5? ¿Es tal el ayuno que yo escogí? De día afligía el hombre su alma, que incline su cabeza con juicio y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? La respuesta es sencilla. ¿Y quién os dijo que eso era lo que me agrada? Lo que me agrada es que no oprimáis al débil, que no oprimáis a los quebrantados, que rompáis el yugo que tienen sobre ellos. Y si continuamos hasta el capítulo 66, tenemos esto, hermanos: cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y dónde se cumple eso? En la resurrección. La muerte, la vida, la sepultura y la resurrección de Cristo son los cielos nuevos y la tierra nueva. Así que ese es nuestro contexto general. Ahorita veremos un poco más del contexto inmediato, entre el contraste entre ayuno y el día del Señor. Pero eso es, hermanos, si alguien se pregunta ¿qué tiene que ver conmigo este texto? Tiene todo que ver. Es verdad, usa lenguaje del antiguo pacto, pero las verdades aquí impresas, las verdades aquí inspiradas por el Espíritu de Dios, tienen todo que ver con nuestra alma, tienen toda la instrucción. No negamos la discontinuidad que hay en este texto para con nosotros, porque ya no estamos bajo un día de reposo mosaico, pero tiene tantas indicaciones para nuestra conducta en el día del Señor, porque vean esto, hermanos. Dice, el eunuco se convertirá. ¿Y cómo sé que el eunuco se convertirá? Guardará el día del Señor. Guardará el día de reposo. Y como pide el Señor que el día de reposo se guarde, si retrajeres el día de reposo tu pie. Entonces eso nos lleva al segundo punto. ¿Cuáles son las condiciones de este día? ¿Cuáles son las condiciones de esta promesa? Si retrajeres el día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Hermanos, ¿no es verdad que una simple lectura habla a nuestro corazón? Una simple lectura de este texto, sin mucha exposición, habla directo a nuestro corazón. Es que el día del Señor se establece que no es un día para hacer nuestra voluntad, que no es un día de andar en nuestros propios caminos, que no es un día para hablar nuestras propias palabras. Todo este es lenguaje comercial. Todo es lenguaje comercial. Estrictamente hablando, exegéticamente hablando, Isaías 58:13 tiene como contexto inmediato el día comercial. ¿Por qué? Porque así como en Nehemías estaban entrando extranjeros para vender y comprar, y el pueblo se estaba acercando a comprar, y Nehemías se enoja y dice, no entrarán aquí. Este es día del Señor. Es el mismo lenguaje que se está utilizando. Es un lenguaje que prohíbe, hermanos, es un lenguaje que prohíbe. Sí, es un lenguaje que prohíbe.
Es un lenguaje que nos enseña que el día del Señor no es como cualquier otro día de la semana, que el día del Señor no debe ser tratado profanamente. Y tú dirás, ¿qué es profano? Si Moisés pisaba con las sandalias, con su calzado, profanaba la tierra santa. ¿Qué es profanar? Profanar es tratar común lo santo, dice el Señor desde la zarza. Moisés, quita tu calzado, porque la tierra que pisas, tierra santa es. Profanar es tratar como común las cosas santas y sagradas del Señor. Se nos prohíbe en el santo día de Dios tratarlo como cualquier otro día. Y no estoy hablando de no hacer las cosas que son necesarias para vivir. Hermanos, ni siquiera de eso se trataba el Sabbat en el antiguo pacto. Cuando llega el Señor y ellos dicen, ¿no? ¿Y por qué arrancan espigas? El Señor dice, ustedes siguen la tradición. Hermanos, Cristo estaba siguiendo el verdadero día de reposo mosaico y no es prohibido arrancar las espigas. No estoy hablando de las cosas necesarias para la vida. Lo que aquí se prohíbe es que las cosas que nos son permitidas hacer en los 6 días de la semana no deben ser hechas en el santo día de Dios. Dios nos ha dado 6 días para trabajar y en esos 6 días debe ser hecha la obra. El problema es que hoy en día, para muchos de nosotros, el día del Señor no es más que otro día de la semana. Es muy fácil, puede ser cualquier reunión familiar, cualquier reunión laboral. Puede ser muy fácil cualquier invitación como para negar el día del Santo Dios, como para dejar de asistir el día del Santo Dios. Hermanos, algunos asisten más puntualmente y esto es triste, pero algunos asisten más puntualmente a la embajada para ver cosas de su visa y pasaporte que lo que atienden diligentemente la santa reunión de Dios. Y puedo decir que es mucho más importante, extremadamente aparte, el día del Señor que cualquier visa, oportunidad laboral o lo que te puedas imaginar. Se me viene a la mente el ejemplo de Spurgeon. Una vez le dijeron, la reina, te doy un trabajo como mi consejero, algo importante al lado de la reina. Y Spurgeon contesta la carta y dice, mi señora, le agradezco por tan grande privilegio, pero el Señor me ha dado la oportunidad de ser pastor de la grey de Dios. Y la reina se enoja y vuelve a mandar una carta y dice, ¿cómo te atreves a comparar el puesto que yo te ofrecía con ser pastor de una iglesia? Y Spurgeon contesta, es cierto, mi señora, ¿cómo me atreví a comparar el trabajo que tú me das, terrenal, de un reino terrenal y mundano, con el trabajo celestial de apacentar la grey de Dios? Hermanos, para algunos tienen más importancia las cosas de este mundo que lo que el día del Señor significa. Es verdad, ya no estamos bajo el antiguo pacto y las reglas y ceremonias mosaicas, pero el 4º mandamiento sigue siendo obligatorio para el pueblo de Dios. Sigue siendo obligatorio para el pueblo de Dios. No hablo, y vuelvo a repetir, no hablo de cosas que llegan a ser necesarias en nuestra vida y que nos impiden faltar y que es imposible o sería imprudencia asistir. No estoy hablando de esas cosas, pero que más bien que cuán fácilmente deslizamos este día como una cosa entre muchas en el día domingo, hermanos. El día del Señor no es una cosa entre muchas. El día del Señor es todo del Señor. Somos mandados. Este es el resumen del versículo 13.
si retrajeres el día de reposo tu pie y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Niños, los niños me entenderán con este ejemplo. Niños, ¿no esperan ansiosamente sus vacaciones de verano o de Navidad de la escuela? ¿O las vacaciones que los padres dan para la playa o algún bosque? ¿No las esperan ansiosos? Hermanos, como dijo un hombre, tenemos una vacación semanal. Y llega el domingo y ni hemos preparado nuestras almas para deleitarnos, para acercarnos, para buscar del Señor en este santo día, hermanos. Así como hacemos tanta preparación para otras cosas en este mundo y preparamos nuestras cosas antes de salir el día lunes a trabajar, así debemos preparar nuestros corazones, así debemos apartar nuestras mentes, así debemos clamar al Señor el día sábado por las noches y rogar: Señor, mi corazón es rebelde, mi corazón es necio, mis mentes se distraen con los afanes, permíteme apartar mi pie, permíteme quitar mi mente y mis palabras de mi propia boca. ¿Apartas este día o simplemente asistes el día domingo a la iglesia? Ahora, hasta aquí, todos dicen, dijiste que lo ibas a presentar como un medio de gracia. Hermanos, es que no hemos terminado. Escuchen esto. Dios nos manda que no debemos seguir nuestros propios placeres para perseguir placeres más grandes. El Señor no es que esté en contra de los placeres. Hermanos, hay cosas lícitas entre la semana, lícitas que nos son prohibidas hacer en el día del Señor. Es lícito trabajar, y si te deleitas trabajando como debe ser, es lícito. Pero en el día del Señor debemos apartar nuestro pie aún de esas cosas lícitas para consagrarlo a Él. Hermanos, cesamos de hacer cosas no por el simple hecho de cesar. Cesamos para consagrarnos, para ponernos devotos para con Dios. Hay muchas personas que recomiendan que descanses un día entre semana, un día entre 7, por diversas razones. Algunos porque es mejor psicológicamente y empresas dicen eso. Algunos porque es físicamente mejor. Y está bien, esas cosas pueden ser verdad. Dice un autor, quizá hay grandes beneficios psicológicos y físicos debido a no pasar nuestros 7 días en actividades similares. Sin embargo, el propósito del día del Señor no es simplemente descanso, no es absolutamente descanso, sino consagración o cesación de nuestra labor, de manera que podamos deleitarnos en Dios. Hermanos, el Señor no está diciendo: pueblo, quiero quitar vuestros deleites. El Señor está diciendo: oh pueblo afanado, Marta, Marta, escucha, quitaré tus afanes para que un día entre 7 te consagres, adores, busques al Señor públicamente, privadamente, que tengas comunión con el pueblo de Dios. Ese es el propósito del santo día del Señor. Y esto nos introduce a ver las promesas de tener en verdadera estima el día del Señor. Y el contexto inmediato juega un papel muy importante, hermanos. Se contrasta el ayuno con la fiesta. Vean eso, espero que lo puedan leer todo y compararlo. Pero el pueblo le está diciendo: Señor, ayunamos, afligimos nuestro ser, nuestra alma. El Señor dice: aparta tu día, aparta tu pie y deleítate. Contraste ayuno con fiesta. El día del Señor es un día de fiesta
para el alma del cristiano. El pueblo dice, Señor, pero hicimos muchas alabanzas, pero hicimos muchos ayunos, pero afligimos nuestra alma. Y el Señor contesta, ¿y quién nos mandó a hacer eso? Yo no mandé a hacer eso, hermanos. Aquí tan importante Isaías. Vean a Isaías, hermanos. Isaías no añade nada a Moisés. Isaías exhorta bajo lo que Moisés ya dijo. Y el Señor dice, y Isaías dice, pueblo, ¿quieres obedecer a Dios? No hagas ayunos que Él no te mandó. Aparta tu pie del día santo para mí. Oh, qué importante es este texto en nuestra cultura posmodernista, que hace todo relativo. Porque algunos dicen, ay, yo no me deleito en el día, yo no asisto al día del Señor, o falto mucho al día del Señor, pero tú no sabes mi corazón. No, mira, Isaías dice, la verdadera piedad se demuestra por cuánto estimas este santo día. No, muchos dicen, no me digas porque tú no ves mi corazón, tú no ves mi conducta. No, Isaías dice, pueblo, no puedes decir que no veo tu corazón. Tu corazón se refleja en cuánto estimas este santo día. No hagas cosas que el Señor no te ha mandado. Haz lo que Él te ha mandado. Que guardes este día entre 7 como santo. Oh, gloria a Dios, hermanos. Porque este relativismo nos ataca y se mete a la iglesia. Yo puedo hacer esto, vestirme de esta manera, tú no ves mi corazón. Herejía. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué se promete? ¿Qué se promete al que aparta su pie? Oh, hermanos, esto es impresionante. Entonces te deleitarás en Jehová. Yo sé, mis amados hermanos, que todos aquí tenemos, todos los que son cristianos, tenemos un deleite en el Señor. Yo lo sé. Gloria a Dios, antes nos deleitábamos en el pecado, ahora por un corazón nuevo nos deleitamos en el Señor y sus mandamientos. Pero ¿quién de aquí se encuentra satisfecho con su amor y deleite para con Dios? ¿Quién no quiere más? ¿Quién no quiere crecer en ese deleite? ¿Quién no se queja continuamente por nuestros corazones fríos, por nuestros corazones apáticos, por nuestros pasos apesadumbrados, por nuestra falta de celo, por nuestra falta de devoción? ¿Quién no se queja de esto? Y alguien dice, Señor, pero he ayunado toda la semana y no tengo deleite. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Hermano, pregunta a tu corazón si la razón por la que hay falta de celo y amor para con Dios en nuestros corazones no se debe a la poca estima que tenemos del día del Señor. Él dice, sí, entonces. Algunos tienen miedo de hablar de esto. Yo no tengo miedo porque la Escritura lo habla. Es una promesa condicional. Entramos al pacto incondicionalmente porque Cristo llevó las condiciones, pero esta promesa es una promesa condicional. ¿Qué más se promete? Entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Este es lenguaje de victoria sobre los enemigos. Acompáñenme a Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Treinta y dos, 12.
Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Está hablando que los hizo andar sobre las alturas. Es un lenguaje de victoria. E Isaías en el capítulo 33, versículo 16, lo vuelve a usar como un lenguaje de victoria sobre los enemigos. En Deuteronomio 33, 29 se repite este lenguaje. Bienaventurado tú, Israel. ¿Quién como tú, pueblo, salvo por Jehová, escuchado de tu socorro? Escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Se habla de pisotear, de vencer a los enemigos. Hermanos, Isaías 58 dice que si apartamos y estimamos este día como santo, como especial, si lo tenemos como algo santo y delicioso para nosotros, nos hará andar sobre nuestros enemigos. ¿Qué significa esto? Hermanos, victoria sobre el mundo que se opone a la santidad. Victoria sobre el diablo que nos tienta. Victoria sobre nuestra propia carne. Oh, me pregunto si la flaqueza y debilidad, nuestra decadencia espiritual y caída en la tentación no se debe a esta baja estima del día del Señor. El texto es muy claro. Sí, entonces andarás sobre las alturas. No debemos esperar entonces la victoria sobre la tentación, la victoria sobre el diablo, la victoria sobre nuestra carne. Cuando hacemos quizá muchos actos para con Dios, pero no estimamos su día santo. Santo. Y hay otra promesa. Y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. En el Salmo 105, versículo 10 y 11, y Salmo 144, versículo 12 al 14, se habla de comer la heredad de Jacob. Hermanos, no tengo el tiempo para abundar en esto, pero en el nuevo pacto lo que esto significa es que comer de la heredad de Jacob era entrar a la tierra prometida donde se disfrutarían las bendiciones. Cristo es la verdadera simiente que nos ha introducido a la verdadera tierra de Canaán. ¿Y qué hay en esta tierra de Canaán espiritualmente? ¿Qué ha conquistado Cristo? Hermanos, nuestra justificación, nuestra redención, nuestra glorificación, nuestra santificación. Dice el texto entonces que cuando guardes el día del Señor como es debido, con todo tu corazón, derramando tu corazón para con ese día, entonces tendremos deleite en las cosas espirituales. Hermanos, no nos apesadumbramos muchas veces porque no tenemos tanto deleite en las cosas espirituales. No nos dolemos y escuchamos una predicación de la justificación en el internet y decimos, gloria a Dios. Y después nos lamentamos por no sentirlo con más gratitud, con más deleite, con más denuedo y predicarlo con más pasión, las bendiciones que tenemos en Cristo. ¿No se debe esto a nuestra falta de estima del día del Señor? Hermanos, voy a repetir esto, creo, hasta el final del sermón, pero es muy claro el texto. Sí, condicional, entonces, promesa. El texto es claro. Hermanos, ¿qué más necesitamos? ¿Qué otra promesa necesitas? ¿Qué otra cosa? ¿Qué más deseamos sino más deleite en Dios, más victoria sobre la tentación, el mundo y el diablo, y más deleite en las cosas espirituales de nuestra vida, de lo que hemos recibido en Cristo? ¿Qué otra cosa necesitamos? No hay algo más.
¿Qué necesitamos sino ser confirmados vez tras vez en la herencia que hemos recibido? Porque Cristo es nuestro fiador. Hermanos, no hay algo más para nosotros que no sea resumido en estos 3 puntos. Por eso he dicho, el día del Señor es un medio de gracia. Y por causa que usamos esto hoy en día tan descuidadamente, tengo que declarar lo que un medio de gracia es. Los medios de gracia son aquellas cosas establecidas por Dios para ayudarnos a crecer a nosotros en nuestro cristianismo. Otra definición: los medios de gracia son los elementos externos y ordinarios por los cuales Cristo comunica a su iglesia los beneficios de su mediación, los beneficios de su obra. Hermanos, ¿hemos recibido los beneficios de Cristo en nuestra salvación? Sí, pero no hemos recibido la totalidad, porque dice Efesios 1:3 que Cristo está sentado a la diestra del Padre y que Él manda sus beneficios, porque el Padre nos quiere bendecir con toda bendición espiritual en los lugares celestiales a través del Espíritu Santo. Así que los medios de gracia son los medios establecidos por Cristo, por Dios, para que las bendiciones de Cristo a través del Espíritu Santo sigan siendo otorgadas. Hermanos, a veces decimos que una música que escuchamos en nuestros audífonos el jueves por la tarde es un medio de gracia. Pero no te equivoques, eso no es un medio de gracia. A lo mejor el Señor pudo usarlo, así como puede usar la exhortación de nuestros hijos para nuestra vida cristiana, pero eso no es un medio de gracia. Y si se lo pones el jueves a las 6 de la mañana, a la misma hora que tú escuchaste a otra persona, para que lo practique y reciba la gracia que tú recibiste, ¿sabes? No tienes garantía porque eso va a ser un medio de gracia. No tienes garantía para decir que Él va a recibir la gracia que tú recibiste. ¿Por qué? Porque no es un medio de gracia. Un medio de gracia es la palabra expuesta, la oración, los sacramentos, las ordenanzas. Esos son los medios de gracia, porque tenemos la confianza que en la práctica de estos medios de gracia, que siempre que son tomados con fe, el Espíritu de Dios bendice a su iglesia con toda bendición espiritual. ¿Y qué son las bendiciones espirituales? Versículo 14. Deleite en Dios, victoria con la tentación, victoria con la carne, victoria con el mundo, victoria con el diablo. Deleite en las cosas espirituales. Eso es un medio de gracia. Históricamente, los medios de gracia solo son 2: la palabra de Dios y los sacramentos. Y tú dirás, ¿y la oración? Sí, la oración sometida a la palabra. Porque si oras en contradicción a la palabra, no es un medio de gracia. ¡Qué confianza! Hermanos, es el día del Señor donde se celebran estos medios de gracia en su máximo esplendor. Y podemos acercarnos y venir confiadamente y preparar nuestros corazones antes de asistir a este precioso día y decir: Señor, clamo que bendigas mi alma con tu palabra, con los cantos, con los sacramentos. Y no clamo sin que tú quieras darlos, sino habiéndolos tú establecidos para bendecirnos. Hermanos, qué confianza este precioso día, este santo día. ¿Sabes qué significa que bendijo Dios el séptimo día? Esto es el día donde recibimos de las bendiciones espirituales como en ningún otro día, hermanos, como en ningún otro día. Para decir algo y que me pueda entender el valor de este día, quiero explicarlo de esta manera. Si pudiéramos reunirnos de lunes a sábado, todos los días, por 4 horas, para exponer la palabra, orar, pero no pudiéramos reunirnos el día del Señor, ¿sabes? No es un buen plan que seguir. El día del Señor es el día establecido, mandado por Él para bendecirnos espiritualmente. Oh, espero que nuestros corazones estén atados a esta palabra.
Espero que nuestros corazones estén convencidos por esta palabra de la hermosura y riqueza del santo día de Dios. Hermanos, no quiero abundar tanto aquí, pero ¿qué de nuestras actitudes demuestran el desprecio para el día del Señor? No estoy hablando del tiempo que tuvimos que salir para viajar por una enfermedad, o quizá hubo unas vacaciones y pudieron reunirse en su propia casa. No estoy hablando de esas cosas, hermano, pero estoy hablando de nuestra vida cotidiana. ¿Qué cosas demuestran el desprecio para el día santo del Señor? No quiero dar tantos ejemplos, pero quiero que medites en tu corazón. Y alguien dirá, ¿y quién podrá guardarlo? ¿Verdad, hermanos? Ya algunos ya estamos siendo confrontados con cosas que hacemos el día del Señor que no son legítimas hacer. Y alguien dirá, ¿y quién podrá guardarlo? Si tu pregunta es esa, entonces yo te voy a decir, hermano, ¿quién puede guardar tan solo el primer mandamiento? ¿Sabes por qué quiero predicar este día? No para predicarlo aparte de la justificación que has recibido en Cristo, sino porque este mandamiento, el cuarto mandamiento, luce por su ausencia en nuestras mentes. Mira, hermano, sabemos que se nos prohíbe el adulterar. Y nos guardamos físicamente de esto, pero llegamos al sermón del monte y se nos dice que debemos aún guardar nuestra mente de eso. ¿Y qué hacemos, hermanos? Empezamos a caminar con cuidado, empezamos a buscar someter nuestras mentes a Cristo. Escuchamos, las hermanas escuchan principalmente que batallan con esto, que no deben matar. Y se guardan externamente, pero después llegamos al sermón del monte y ahora sabemos que debemos quitar toda amargura del corazón y empezamos a batallar con esto. Pero sabes, llegamos al cuarto mandamiento y decimos, bueno, hay muchas imágenes del Antiguo Testamento, no, solo tengo que ir a la iglesia el domingo. Y sabes, no hay lucha, no hay búsqueda de guardar este mandamiento. No te estoy, hermanos, ¿quién de aquí no quebranta el día del Señor? A veces estudiando esto, a veces meditando esto los días sábados. Me encuentro el domingo amaneciendo con pensamientos que tienen que ver con todas mis otras actividades de la semana. Las necesidades que tengo que ir al banco, las necesidades que hay que ir a hacer despensa otro día y tantas otras ocupaciones. Y tengo que estar constantemente cuidando nuestras mentes. El problema es que no hay esa lucha en nuestras mentes y dejamos que los pensamientos que ocupan nuestra vida en la semana gobiernen nuestro día del Señor también. Hermanos, no estoy aquí para condenar a ninguno de nosotros porque Cristo es el que murió. Y el que no escatimó a su propio Hijo no nos condenará a nosotros. Pero estoy diciendo que debemos buscar guardar este precioso día del Señor por la gracia que nos es dada por el Espíritu Santo, porque Cristo es el conquistador, porque Cristo es el ejemplo perfecto del que guarda el día del Señor, porque Cristo es nuestro ejemplo y debemos seguir en sus pisadas. Hermanos, el problema es que no buscamos la gracia del Espíritu Santo para guardar este día correctamente. Y no me dejarán mentir, pero ¿cuántos de aquí vinieron este día preparados para luchar con pensamientos mundanos? Preparados para luchar con pensamientos de afanes. Algunos, mientras ha estado la predicación, están planeando a dónde se van a ir a comer después al restaurante, qué amigo van a visitar, qué es la tarea que tienen para la noche. Cómo estuvo la fiesta entre amigos y la reunión con la escuela la semana pasada. Y no me dejará mentir que suele gobernar nuestros corazones.
Entonces no estoy aquí para ponerlos bajo un yugo de esclavitud, hermanos, sino bajo la obligación correcta del día del Señor. Y que podamos luchar y acercarnos a este día con un corazón debido y amigo. A ti no te estoy llamando a que guardes el día del Señor, porque si tú no tienes deleite en esta alma, en tu alma en este día, nunca, y no hay deleite, es porque tú no perteneces a Él. Porque dice Ezequiel que Él daría un corazón nuevo y que guardaría la ley con gozo, con alegría. Y Hebreos 8 nos enseña eso. Y si para ti es una carga solo ver al día del Señor y nunca hay gozo, hermanos, yo entiendo, a veces luchamos. A veces estamos apáticos, es verdad, eso suele pasar, pero si ese es el común denominador de nuestras vidas, es porque probablemente no hemos nacido de nuevo. Y a ti no te digo, guarda el día del Señor, deleítate en Él. No, a ti te digo, así como quebrantas el cuarto mandamiento, has quebrantado toda la ley delante de Dios. Por lo tanto, necesitas un mediador y Cristo es el único mediador. Y a ti te digo, el verdadero reposo, y esto lo expondré la próxima ocasión, así que no puedo abundar, pero el verdadero reposo del día del Señor no es solo venir a adorar, sino es haber descansado de nuestras obras en Cristo. Cristo es nuestro perfecto mediador y no hay una obra que necesitamos para nuestra justificación. Por lo tanto, descansamos de nuestras obras, nos rendimos y decimos: en ti descanso, buen Dios. Amigos, si no has descansado así con Cristo, te digo, arrepiéntete de tus buenas obras, arrepiéntete de tus malas obras y ven y descansa en el Señor, para que entonces puedas adorar este precioso día. Hermanos, que busquemos la gracia que nos es dada ilimitadamente en Cristo para guardar este precioso día que fue hecho por nuestra causa, que fue hecho para nosotros, que fue hecho para nuestro deleite, para nuestro crecimiento espiritual. Que le obedezcamos y honremos al Señor. Hermanos, hoy hay muchos cristianos allá afuera haciendo marchas en contra del aborto y marchas en contra de los homosexuales. No voy a dar mi opinión de qué pienso si un cristiano puede hacer eso aquí. Pero sabes, la iglesia de Cristo daría más testimonio en su trabajo, en sus escuelas y en los lugares que se mueve, cuando guarda cada domingo como es debido, que haciendo otro montón de cosas activistas. Porque cada semana habría un testimonio que pase lo que pase, no perdemos este precioso día y no lo tomamos como común, profanándolo.